Hola, hoy vamos a hacer el quinto problema del IMO 2016, que dice, en la pizarra está escrita la ecuación x menos 1 multiplicado por x menos 2 hasta x menos 2016, que es igual a x menos 1 multiplicado por x menos 2 hasta x menos 2016. Es decir, que tiene 2016 factores lineales en cada lado. Determina el menor valor posible de K para el cual pueden borrarse exactamente K de estos 4032 factores lineales, de modo que al menos quede un factor en cada lado y la ecuación que resulte no tenga soluciones reales. Es decir, como que literalmente estamos borrando factores y estamos viendo que la ecuación que resulte que no tenga soluciones reales. Sabemos con esa formación solo que al mínimo tenemos que quitar 2016 factores. Porque si quitamos menos de 2016 factores, va a haber un factor con el mismo constante en cada lado y ese constante va a ser una solución real en la ecuación que resulte. Entonces, al mínimo tenemos que quitar 2016 factores. Entonces, notemos que en la ecuación original la secuencia los constantes forman una secuencia que empieza con 1 y se incrementa por 1 hasta 2016. Así. Podemos dividir estos números exactamente en grupos de 4 y esos grupos de 4 satisfacen un hecho muy importante, que es que el primero y el cuarto número en cada grupo va a ser igual al segundo y el tercero. Este es, o sea, el primer grupo, pero esto sirve para todos los grupos de 4 en esta secuencia. Quizás tú piensas que esto es un hecho muy fácil, muy simple, que es verdad, pero podemos usar este hecho para crear polinomios que no intersectan. Por ejemplo, si tenemos como que, o sea, el más básico, x menos 1, x menos 2, y, no, perdón, x menos 4, y decimos que quiere que sea igual a x menos 2 multiplicado por x menos 3, vemos que estos dos polinomios no intersectan, entonces esta ecuación no va a tener soluciones reales, porque solo es diferente por un constante. Entonces podemos generalizar esta ecuación de aquí con la que tenemos aquí arriba y, va a ser una ecuación que no tiene soluciones reales. So escribimos x menos 1, x menos 4, x menos 5 hasta x menos 2016 igual a x menos 2, x menos 3, x menos 6 hasta x menos 2015. Ahora, esta nueva ecuación de aquí resulta de esta ecuación después de quitar 1008 factores de un lado y 1008 factores del otro lado, que es 2016 factores. Eso significa que si esta ecuación de verdad no tiene soluciones reales, que la respuesta a esa ecuación, el mínimo K que estamos buscando, va a ser 2016. Entonces, lo que falta por hacer es dar una demostración que esta ecuación que tengo escrito aquí no tiene soluciones reales. Entonces, podemos escribir esta ecuación en esta forma que está escrita aquí arriba, con dos pitatorias para que sea más fácil de analizar. Ahora, tenemos que demostrar que ningún valor real puede ser solución de esta ecuación. Y lo que vamos a hacer es dividir todos los valores reales entre varios casos y demostrar en cada uno que ninguno de esos valores puede ser solución de esta ecuación. Y los casos están escritos aquí abajo. Como anoté aquí, estos 4 son porque la razón por la cual dividí estos casos así lo voy a explicar en su momento, pero para empezar voy a explicar o demostrar que estos valores de x, eso es los números enteros entre 1 y 2016,
no pueden ser soluciones de la ecuación. Y lo vamos a demostrar de esta manera. Vamos a suponer que x es igual a 5. Este valor va a aparecer en uno de los lados como constantes, así, dentro de los términos, los factores. Obviamente, si x es igual a 5, va a aparecer en el lado izquierdo aquí. Y este factor va a ser igual a 0. Porque este factor es igual a 0, todo el lado izquierdo aquí va a ser igual a 0. Sin embargo, sabemos como construcción que quitamos este término x menos 5 en el otro lado de la ecuación. Entonces no va a aparecer en ninguno de esos términos. Entonces ningún factor va a ser igual a 0. Entonces el lado derecho entero no va a ser igual a 0. Entonces sabemos, o sea, aquí en este ejemplo escogí 5, pero cualquier número entero lo mismo va a suceder. Entonces sabemos que para estos valores de x igual a 1, 2 hasta 2016, estos valores no pueden ser soluciones a esta ecuación. Ahora vamos a hacer el segundo caso, que es cuando x está entre 4k más 1 y 4k más 2 con k igual a 0, 1 hasta 503. Esto significa que x es igual a 4k más 1 más c, con c entre 0 y 1. Ya. Entonces lo que queremos hacer es reemplazar x en esta ecuación y después evaluar la ecuación a ver qué pasa. Vamos a empezar con el lado izquierdo. Evidentemente, si queremos evaluar cada término dentro de esta aplicatoria, tenemos que tener en cuenta la relación entre j y k y evaluarlo de esa forma. Entonces, vamos a empezar con el primer caso, que es cuando j es más que k. Evidentemente, porque estos dos valores son valores enteros, son números enteros, tenemos que k menos j va a ser menos o igual a negativo 1. Evidentemente, esto significa que 4k menos 4j va a ser menos o igual a negativo 4. Entonces podemos evaluar los términos donde esta relación es cierta. Entonces empezamos con 4k más 1 más c, aquí tenemos x reemplazado, después menos 4j menos 1, y después el segundo factor es 4k más 1 más c menos 4j menos 4. Ya, aquí tenemos que 4k menos 4j va a ser menos o igual a negativo 4, entonces este factor va a ser menos o igual a negativo 4. Después 1 menos 1 va a ser, van a cancelarse y ser 0, eso es el más c, aquí lo añadimos aquí. Evidentemente aquí tenemos que c va a ser entre 0 y 1, entonces aunque sea positivo, este factor en general va a ser negativo. Entonces aquí lo escribo en verde. Ahora vamos a hacer el segundo factor. Aquí tenemos que 4k menos 4j va a ser menos o igual a negativo 4. Y después tenemos que más 1 menos 4 va a ser igual a menos 3. Entonces esto va a ser menos o igual a negativo 7. Y después añadimos el c. Evidentemente, el c va a ser entre 0 y 1. Entonces de nuevo este factor va a ser negativo. Como el producto de dos valores negativos, tenemos que el término en general va a ser positivo. Esto en general va a ser positivo. Ya, ahora vamos a hacer el segundo caso de los valores de j y k, que es cuando j es menos que k. Evidentemente, esto significa que k menos j va a ser más o igual a 1. Y esto significa que 4k menos 4j va a ser más o igual que 4. Ya, entonces si evaluamos cada factor en los términos donde esto es cierto, aquí tenemos 4k más, más 1 más c menos 4j menos 1. Evidentemente aquí tenemos que esto va a ser más o igual a 4 por el 4k menos 4j. Los unos se cancelan de nuevo y tenemos el c al final. Entonces tenemos que este factor va a ser más o igual a 4 más c.
Pero si vemos el segundo factor de aquí, j menos 4, aquí tenemos de nuevo que esto va a ser más o igual a 4k menos 4j, que es 4, y después aquí también, perdón, va a ser, sí, va a ser más o igual a 4, y después tenemos que 1 menos 4 va a ser negativo 3, entonces tenemos en estos momentos que este factor va a ser más o igual a 1, y después añadimos el c que va a ser positivo. Esto significa que este término de aquí va a ser positivo. O sea, para resumir, este va a ser positivo y este va a ser positivo. Como producto de dos valores positivos, este en general va a ser positivo. Ya. Ahora vamos a hacer el último caso, que es cuando j es igual a k. Cuando j es igual a k, esto significa que k menos j va a ser igual a 0. Entonces 4k menos 4j va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos que cuando esto es cierto, tenemos que más 1 más 6 menos 4 menos 1. Si evaluamos este factor de aquí, tenemos que esto se cancela, entonces esto es igual a c. Después si añadimos el segundo factor dentro del término, menos 4. Aquí tenemos que 4k menos 4j se cancelan y después tenemos más 1 menos 4, que va a ser igual a negativo 3, y después añadimos el c. Entonces tenemos que este término de aquí va a ser un poco positivo y este término de aquí va a ser negativo, y después tenemos que, en general, esto va a ser negativo como el producto de un valor positivo y uno negativo. Entonces tenemos que todos los términos del lado izquierdo van a ser positivos, excepto el término donde j es igual a k. Eso es solo un término. Entonces esto significa que este lado de aquí va a ser negativo. Porque sí. Entonces ahora vamos a hacer el lado derecho, que a ver qué pasa. Evidentemente tenemos que evaluar los diferentes casos de las relaciones entre j y k como el lado izquierdo. Entonces empezamos con j más que k. Evidentemente, como vimos arriba, tenemos que 4k menos 4j va a ser menos o igual a negativo 4 en este caso. Evidentemente, ahora vamos a poder evaluar nuestros valores. La única diferencia va a ser que esto va a ser menos 4j menos 2, y después 4k más 1 menos c menos 4j menos 3. Ya, vamos a evaluarlo. Aquí tenemos que 4k menos 4j va a ser menos o igual a negativo 4. Después tenemos el más 1 menos 2, entonces esto va a ser menos o igual a negativo 5. Después añadimos el c de aquí, que va a ser un poco positivo, pero no lo suficiente para que este factor sea positivo, entonces esto va a ser negativo. Ya, entonces hacemos el segundo. Evidentemente, como antes tenemos 4k menos 4j, va a ser menos o igual a negativo 4. Después añadimos el 1 y quitamos 3 para que esto sea menos o igual a negativo 6. Y después añadimos el c, que no va a ser muy positivo, entonces este factor también va a ser negativo. Entonces el producto de estos dos factores va a ser positivo. Ya. Ahora hacemos el segundo caso de los tres. Evidentemente, cuando j es menos que k, vamos a tener que 4k menos 4j va a ser más o igual a positivo 4. Entonces, si evaluamos el primer factor donde esto es cierto con los términos, aquí tenemos menos 2. Aquí tenemos que 4k menos 4j va a ser más o igual a 4. Después tenemos 1 menos 2, que esto significa en estos momentos que este factor va a ser más o igual a 3. Y después añadimos el c. Entonces este factor va a ser más o igual a 3 más c, entonces esto va a ser positivo. Aquí hacemos de nuevo 4k más 1 más c menos 4j menos
3. Aquí tenemos que 4k menos 4j va a ser más o igual a 4. Después tenemos que 1 menos 3 va a ser igual a negativo 2. Entonces, en estos momentos esto va a ser más o igual a 2. Y después añadimos el c de aquí. Y aquí tenemos que este factor de acá va a ser más o igual a 2 más c. Entonces, aquí tenemos dos valores positivos y el producto de los dos va a ser positivo. Ya, ahora vamos a hacer j igual a k. Esto significa evidentemente que 4k menos 4j va a ser igual a 0. Entonces tenemos que este término aquí va a ser 4k más 1 más c más 4j menos 2. Evidentemente aquí tenemos que 4k menos 4j va a ser 0, entonces eso se cancelan. 1 menos 2 va a ser igual a negativo 1. Después el más c significa que este factor va a ser igual a negativo 1 más c. Evidentemente, c va a ser positivo, pero no lo suficiente para cancelar este negativo 1, entonces esto de aquí va a ser negativo. Después hacemos el otro lado también, tenemos 4k más 1 más c menos 4j menos 3. 1 menos 3 va a ser negativo 4. 4k menos 4j se van a cancelar y después añadimos el c. Entonces este factor de aquí va a ser negativo 4 más c, que evidentemente va a ser negativo. Entonces aquí tenemos que esto va a ser negativo. Perdón, va a ser positivo, porque estamos calculando un producto de dos valores negativos. Ya, esto es positivo. Entonces, todos los términos en la pitotería de este lado van a ser positivos. Entonces, este lado de aquí va a ser positivo. Ahora, esto significa que tenemos, cuando reemplazamos x con estos valores, un lado va a ser negativo y el otro lado va a ser positivo, que evidentemente es una contradicción. Entonces, esto aquí podemos concluir que con estos valores de x no tenemos una solución. Ahora vamos a hacer el tercer caso, que es cuando x es por lo menos 4k más 3, pero menos que 4k más 4 con k igual a 0,1 hasta 503. Este caso está en la misma página que el segundo porque podemos usar el mismo análisis. Es decir, cuando reemplazamos x con 4k más 3 más c con c entre 0 y 1, va a resultar que el lado derecho de aquí va a ser negativo y el lado izquierdo de aquí va a ser positivo. Es decir, es como que el mismo análisis que en el segundo caso, pero el resultado es al revés. Y obviamente resulta que estos valores reales para x no son soluciones a la ecuación. Si quieres puedes pausar y verificar esto, vámonos. Ya. Vamos a seguir con el cuarto caso, que puedes verificar que no va a, resultar una prueba de lo que queremos si usamos el mismo análisis. Entonces tenemos que hacer más manipulaciones a la ecuación. Y lo vamos a hacer en la nueva página. Déjame decir que el cuarto caso es cuando x es menos de 4k más 1, pero más que 4k, con k igual a 1, 2 hasta 503. Como estaba diciendo en la última página, tenemos que hacer como que más manipulaciones algorítmicas a ver qué pasa, a ver si nos puede dar como que un resultado que es más fácil de analizar. Una manera muy fácil de hacer eso, dado que estamos manipulando factores lineales, es dividir un lado con el otro. En este caso vamos a dividir este lado con este lado de acá. Y aquí abajo lo escribí tapiado y puedes verificar si quieres que con esta ecuación pues lo puedes manipular hasta que aparezca así, con esta expresión, perdón. Ya. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros dos casos y reemplazar x y a ver qué pasa. Entonces escribimos x como x igual a 4k más c con c entre 0 y 1 y vamos a empezar con evaluar estos factores de aquí abajo en cada término. Entonces tenemos que obviamente evaluarlo dependiendo en la relación entre j y k. Entonces vamos a empezar con el primer caso
que es j más que k. En este caso, evidentemente, tenemos que 4k menos 4j va a ser menos o igual a negativo 4. Entonces tenemos que x menos 4j menos 2, que es igual a 4k más c menos 4j menos 2, vamos a borrar esto y vamos a tener que 4k menos 4j va a ser menos o igual a negativo 4. El negativo 2 va a resultar que en estos momentos esto va a ser menos o igual a negativo 6. Y después añadimos el más c, que evidentemente va a ser positivo, pero igualmente esto va a ser muy negativo. Entonces aquí lo escribo en verde. Después el segundo factor, que es 4k más c menos 4j menos 3, con x ya reemplazado. Aquí tenemos que el 4k menos 4j resulta que esto va a ser menos o igual a negativo 4. El menos 3 lo hace más negativo a negativo 7 y después añadimos el c al final. Evidentemente, esto también va a ser muy negativo porque c va a ser entre 0 y 1. Entonces, esto también va a ser negativo. Entonces, el producto de estos dos términos va a ser positivo. Pero además de eso, tenemos que esto va a ser menos o igual a negativo 6 más c, y esto va a ser menos de negativo 7 más c. Entonces, esto resulta que este producto de aquí va a ser más que 2, porque el valor absoluto de estos dos son más que 2. Entonces, tenemos que este producto es positivo y además de eso es más que 2. Aquí, más que 2. Ya. No lo voy a hacer en detalle, pero va a resultar que en los otros dos casos, que son j menos que k y j igual a k, va a resultar en la misma cuestión, que es que vamos a tener un producto que es positivo y además de eso va a ser más que 2. Si quieres puedes pausar el video para verificar eso, pero sí, no importa qué son los valores de j y k, cada término aquí abajo va a ser más que 2. Esto de aquí va a ser más que 2. Evidentemente, si esto va a ser más que 2 y está dividiendo un 2, esto de aquí, lo pongo en rojo, va a ser menos que 1, pero aún así va a ser positivo. Entonces, si esto va a ser menos que 1, pero aún así va a ser positivo, entonces 1 menos algo que es menos que 1, pero aún así positivo, también va a ser menos que 1. Entonces, esto de aquí en verde va a ser entre 0 y 1. Bueno, lo escribo así y el punto significa todo este término de aquí. Entonces, ahora vamos a hacer un producto de 503 términos que están entre 0 y 1 y eso va a resultar en un valor que es menos que 1. Entonces, esto en general va a ser menos que 1. Esto es un problema porque hemos establecido al principio que esto debe de ser igual a 1. Entonces, entonces esto es una contradicción y por lo tanto estos valores de x no pueden ser soluciones a la ecuación. Ahora vamos a hacer el cuarto caso, que es cuando x está entre 4k más 2 y 4k más 3, con k igual a 0, 1 hasta 503. Ahora, evidentemente, este caso es más difícil que los otros, porque tenemos que hacer más manipulaciones a la ecuación original para que resulte una forma de la ecuación más fácil de analizar para ver si estos valores de x realmente son valores reales que son soluciones a la ecuación. Entonces, como dije, tenemos que hacer aún más manipulaciones. Entonces, esto no va a ser suficiente de la forma original y esto de aquí abajo tampoco va a ser suficiente. Pero una manera una manipulación adicional que podemos hacer a esta ecuación es cambiar estos constantes de aquí
dentro de la pitatoria. Si hacemos eso, quizás resulta una ecuación que es más fácil de analizar para lo que queremos ver. Entonces, como dije, queremos cambiar estos constantes de acá. Una manera de hacer eso es sacar factores, no ponerlo en otra ecuación, pero solo sacarlos de la pitatoria y después cambiar la pitatoria a, una nueva forma como resultado de sacar esos términos. No queremos sacar muchos términos porque tenemos que analizar esos términos individualmente, pero queremos sacar algunos. Algunos que podemos sacar es los extremos, es decir, cuando los valores mínimos y máximos de los constantes. Sacamos, voy a escribir esto en un color distinto, vamos a sacar x menos 1 y x menos 2016, que son, estos dos son los constantes extremos arriba, y después sacamos x menos 2 y x menos 2015. Ya. Entonces lo que nos queda, y pongo multiplicación, es, y voy a cambiar de color, es x menos 4 hasta x menos 2013. Y después abajo nos queda x menos 3 hasta x menos 2014. Entonces lo que básicamente queremos hacer, para que lo escriba como que en más detalle, es que queremos cambiar esto de azul a esta forma de aquí. Entonces lo que queremos hacer es ver qué son estos constantes A's si cambiamos este término para que sea de esta forma, y queremos que estos constantes A1, A2, A3 y A4 sean distintos a los que tenemos aquí, que es 1, 4, 2 y 3. Entonces eso es como que el plan, porque si tenemos constantes distintos, quizás podemos analizar estos valores de x con más facilidad. Entonces, una manera de hacer eso es básicamente, vamos a darle índices aquí y a ver qué pasa. Vamos a los índices más fáciles, porque resultan constantes como que muy cerca a 0, es j igual a 1 hasta 503. Evidentemente tenemos que cambiar algo de aquí porque hemos sacado varios factores. Ya, entonces si queremos ver si x menos 4 tiene que ser unos de aquí arriba, ¿qué va a ser el valor de A1? Porque x menos 4 es el valor más pequeño, va a ser cuando j es igual a 1. Entonces tenemos que x menos 4 es igual a x menos 4j menos a1, y estamos buscando a1, y porque j es igual a 1 va a ser x menos 4 es igual a x menos 4 menos a1, y tenemos que a1 es igual a 0. Ya. No voy a resolver para a2, a3 y a4 explícitamente, pero se puede usar el mismo método que usé para a1. Si pasas el video y lo resuelves, vas a ver que a2 es igual a 1, a3 es igual a negativo 1 y a4 es igual a 2. Entonces, si reemplazamos esto en nuestra nueva expresión, tenemos que esto es igual a 0, esto es igual a 1, esto es igual a negativo 1 y esto es igual a 2. Entonces, aquí tenemos que claramente estos constantes son muy distintos a los que teníamos en la ecuación original. Ya que tenemos una ecuación nueva que quizás es más fácil de analizar en este caso, vamos a reemplazar x a ver qué pasa. Como bien sabemos, x es igual a 4k más 2 más c con k igual a 0, 1 hasta 503 y c igual, oh no, c está entre 1 y 0.
bueno, 0 y 1. Entonces, vamos a ver qué pasa y lo vamos a hacer término por término. Evidentemente, tenemos que empezar con este de aquí. So, 1. X menos 1 dividido por X menos 2 es igual a 4K más 2 más C menos 1 menos 4K más 2 más C menos 1. Evidentemente, este valor va a ser positivo, porque esto va a cancelar con uno de estos y va a resultar 4K, perdón, menos 2, ahí, 4K más C más 1 dividido por 4K más C. Entonces, sabemos que es positivo y además de eso es más que 1. So, esto es más que 1. Ya. Hacemos el segundo, que es este de aquí. So, X menos 2016 dividido entre X menos 2015. Ya, aquí tenemos que es igual a 4K más 2 más C menos 2016 es igual a 4K más 2 más C menos 2015. Ya. Evidentemente, vamos a tener que por lo menos 4K más C va a ser los primeros dos términos y el último va a ser uno muy negativo. Y aquí además va a ser muy negativo. 2013. Ya. El valor máximo de K va a ser 503. Entonces vamos a tener 2012 más C menos 2014 dividido entre 2012 más C menos 2013. Este va a ser como que, esto es lo que dije, el valor máximo de 4K. Evidentemente, este C de aquí no va a ser más que 1. Entonces, esto de aquí arriba va a ser negativo. Y esto de aquí abajo va a ser negativo, que va a resultar en un valor positivo cuando lo tenemos juntos. Pero además de eso, vemos que porque este valor es más que este de acá, esto va a tener un valor absoluto más que esto. Entonces, en total, esto también va a ser más que 1. Entonces tenemos que estos primeros dos términos son más que 1. Se lo voy a escribir así. Bueno, es mejor escribirlo así. 1 menos que esto, después 1 menos que esto. Ya. Ahora vamos a reemplazar x dentro de aquí. Evidentemente, como antes, tenemos que ver qué son los valores de estos factores de aquí abajo con distintos valores de j y k. Solo vamos a hacer una porque nos va a resultar la misma cosa con cada caso. Vamos a hacer para tener un cambio cuando k es más que j. Cuando k es más que j, como antes, tenemos que 4k menos 4j va a ser más o igual a 4. Entonces, si reemplazamos x en estos dos factores de aquí abajo, tenemos que 4k más 2 más c menos 4j más 1. Aquí tenemos que 4k menos 4j va a ser más o igual a 4. Después tenemos el más 2 y el más 1. Entonces, en estos momentos esto va a ser más o igual a 7. Después añadimos el c al final. Entonces, esto evidentemente va a ser muy positivo. Aquí. Y además de esto va a ser más
o igual a 2. Bueno, va a ser más que 2 en este contexto. En concreto, aquí añadimos más que 2. Aquí. Después aquí tenemos el segundo factor, que va a ser 4k más 2 más c menos 4j menos 2, creo. Sí, menos 2. Estos dos se cancelan, pero igual 4k menos 4j resulta que esto sea más o igual a 4 y después añadimos el c de aquí. Evidentemente esto también va a ser positivo y va a ser más que 2 por el 4 de ahí. Entonces, en el producto va a ser positivo y más que 2. Creo que sí. Entonces, en general, con los otros casos vamos a tener básicamente el mismo resultado, que es que este producto de aquí abajo va a ser más o igual a 2, esto de aquí abajo. Entonces, esto de aquí va a ser menos que 1. Esto va a ser menos que 1. Sin embargo, si estamos añadiendo un 1 aquí, esto va a ser más que 1, porque esto aún así va a ser positivo. Entonces, 1 va a ser menos que esto de aquí. Entonces tenemos básicamente un producto de varios términos, de varias fracciones que son más que 1 y eso significa que no va a ser igual a 1, que fue lo que establecimos al principio. Entonces aquí tenemos la contradicción que significa que estos valores de x no pueden ser soluciones a la ecuación. Ya que hicimos todos los valores entre 1 y 2016, ahora vamos a hacer el último caso, que es cuando x es menos que 1 o más que 2016. Resulta que podemos usar la misma forma de la ecuación que usamos para uno de los casos anteriores, que es esta forma de acá. Y nos resulta en una expresión que es fácil de analizar. Entonces vamos a empezar con el primer subcaso, que es cuando x es menos que 1. Evidentemente, cuando x es menos que 2, si reemplazamos x aquí, vamos a tener que cada de estos factores, no importa el valor de j, va a ser negativo. Entonces vamos a ver cuál término va a tener como que va a ser menos negativo, porque va a resultar que los otros factores van a ser aún más negativos. Entonces eso va a ser cuando j es igual a 0. Entonces vamos a tener dentro de estos factores x menos 2 y x menos 3. Evidentemente, si x va a ser menos que 1, este término de acá va a ser negativo y va a ser un poquito más que 1. Más que 1. Y esto de aquí, por el negativo 3, va a ser más que 2. Entonces, o sea, de valor absoluto, digo. Esto de valor absoluto. Valor absoluto va a ser más que 1 y el valor absoluto de este va a ser más que 2. Entonces, como dos negativos, esto va a resultar en un valor positivo y además de eso va a ser más que 2. En concreto va a ser más que 2. Entonces también podemos hacer x más de 2016. Evidentemente, porque x va a ser muy grande, cada factor de aquí, no importa el valor de j, va a ser muy grande y positivo también. Entonces queremos buscar el valor que sea menos positivo porque después los otros factores van a o sea, tener las mismas características. Entonces, el valor mínimo de cada factor va a ser cuando j es igual a 503. Entonces, cuando j es igual a 503, vamos a tener x menos 2012 menos 2 en el primer factor y x menos 2012 menos 3.
Entonces aquí tenemos que x menos 2014 y x menos 2015. Entonces este factor de aquí va a ser positivo y además de eso, porque x es más que 2016, esto va a ser más que 2. Y esto de aquí, porque de nuevo x más va a ser más que 2016, esto va a ser más que 1. Entonces aquí tenemos como producto de estos dos términos un valor que es positivo y va a ser más que 2 de nuevo. Entonces aquí tenemos, no importa el valor de j, el producto de estos dos factores de aquí va a ser más que 2. Entonces esto va a ser más que 2 de aquí. Entonces, esta fracción de aquí, porque aquí arriba son 2, esto de aquí va a ser menos que 1. Entonces, estamos quitándole un valor menos que 1 a un 1 en cada término de aquí. Entonces, esto va a ser también menos que 1. Entonces, aquí tenemos un producto de términos que son menos que 1, que es una contradicción con el hecho de que establecimos al principio que esto debe de ser igual a 1. Entonces, esto quiere decir que para estos valores de x, eso es x menos 1 y x más que 2016, esos valores de x no pueden ser soluciones a nuestra ecuación. Ok, ya hemos comprobado que esta ecuación no tiene soluciones reales, no importa cuál tratemos de usar. Entonces, volviendo a lo que tuvimos que hacer con el problema, sabemos que al mínimo, hasta lo hicimos al principio, tenemos que quitar 2016 factores para que resulte una ecuación que no tenga soluciones reales. Pero ya hemos comprobado que existe una ecuación donde quitamos exactamente de 2016 valores que no tiene soluciones reales. Entonces, el valor mínimo que tenemos que quitar para que esta ecuación resulte en una que no tenga soluciones reales es 2016. Entonces, esto es la respuesta final.